nos encontramos en Puerto Vallarta y en este video les vamos a mostrar todo acerca del Hotel Meliá Puerto Vallarta. Les mostraremos las albercas, los restaurantes, los bares, la playa y todo lo que tienen que saber para aprovechar al máximo su estancia en este resort. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! 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 Acá armamos la reta con unos canadienses. Boli en la alberca. Rubí y su abuelito ya se unieron a la fiesta. A ver, vamos a conocer las aguas del Pacífico. ¡Todos a bordo! Pensé que nos íbamos a volcar, pero lo logramos. Amigos, pues Meliá Puerto Vallarta es un hotel de 4 estrellas familiar de tipo todo incluido. Eso quiere decir que ya tienen todos los alimentos y bebidas incluidas. Sí, amigos, pueden comer y beber todo lo que quieran durante todo el día. Este hotel está ubicado a tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Y tienen que saber que las habitaciones las entregan a partir de las 3 de la tarde. Pero si ustedes llegan al mediodía ya pueden hacer uso de las instalaciones. Miren, a nosotros ya nos pusieron la pulserita y llegamos en punto de las 12, así que ya podemos ir a cualquier bar y restaurante. Adivinen qué es lo primero que vamos a hacer. Llegamos directo a clases de bachata. Y vamos a ir directo a la comidita, pero se nos atravesó aquí una clase. Y José baila así. Con todo y bebé, ¿qué tal? ¡Bravo! No, amigos, es que vean esto, vuelta y vuelta y Sofía dormida. Le hemos acostumbrado a los movimientos, al ruido, a todo. Para que vean, es una profesional, hasta dormida baila. Terrenator. Para los que no sabían, déjenme les chismeo que José iba a clases de Zumba. O sea, siempre ha sido José y las señoras, o las señoras y José. Y ahora Sofi también. Amigos, pues ahora sí ya nos venimos a echar taco. Este restaurante se llama Mosaicos, es un buffet y está abierto para desayuno, comida y cena. Vamos a empezar con una pasta que me preparó José. Me la hicieron en el momento, vamos a ver si a Rubí le gusta. Le pedí fettuccini con salsa pomodoro y la pedí con espinacas, salami y mucho ajo. Chan, 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 chan. Provechito, amigos. ¿Tú también quieres? ¿Ya se te antoja la comidita, bebé? Qué buen toque le da el ajo y la espinaca. Acertado. Chin, chin, chin. Aprobado, baby. Pues hay bastante variedad en el buffet, amigos. Y vean esto, como estamos en Jalisco, algo típico de por acá son los tacos doraditos con birria. Y rojitos, o sea, como doraditos en salsa rojita. Aunque eso estaría mejor, que esa birria. Y adicional al taco de birria me serví unas espinacas salteaditas, res en salsa de pimienta. Este sándwichito es de pulled pork, un elotito y aceitunas. Amigos, déjenme les cuento la historia de José y las aceitunas. Resulta que lo único que no come José es aceitunas. O sea, es el único alimento que no come. Entonces, cada que ve, dice, ¿cómo es posible que no me gusten? Hoy me van a gustar. Siempre las prueba, pero nunca le gustan. Mira, pruébala. Hoy será el día que le gusten las aceitunas. No, dice que no. ¿No, verdad que no, bebé? Pero el sanguchito de pulled pork está bien bueno, A ver, amigos, y de postre, ¿qué se les antoja? Una frutita, puede ser un pastel de 3 leches, panacota de durazno, cheesecake de mango, rollo de... ¡No! Yo venía por uno de esos. Un rollo de chocolate con fresa, ya se acabó. Bueno, en lo que ponen más, vamos a probar los otros. Wow. Los 3 postres que agarré están deliciosos. Ay, no te di, perdón. Amigos, pues ya nos entregaron habitación. ¿Quieren room tour? ¡Sí! Pues bienvenidos a la habitación 3118. Aquí luego entrando tenemos el baño, su regadera, es un solo lavabo. Esta habitación es una suite, se llama One Bedroom con vista al océano. Bien, por acá tenemos como la cocineta, una mesita, este es un sofá cama, una pequeña televisión. Está padre porque estas puertas son corredizas, entonces se puede como que encerrar la habitación. Tenemos una cama tamaño king, una bebecita bien hermosa, bien preciosa que anda grite y grite. ¡Hola, bebé! ¿Por qué me gritas? Otra televisión y nuestra vista, amigos. Si ven, por allá se ve el mar. Es como el área de juegos de niños. Y tenemos un jacuzzi. ¡Woohoo!
Yo creo al jacuzzi nos metemos mañana temprano porque ahorita está pegando el sol. Entonces, para armarle aquí la alberquita a la bebé. Y vean, si es el área de niños. De hecho, es el club de niños en donde los pueden dejar, como la tipo guardería. Aquí luego tenemos las albercas. Y ahorita se ve calmo el mar, calmito. Ahorita vamos a ir a ver qué tal está. Hay caja fuerte, nos dejaron 2 batitas, el burro de planchar y la plancha que está ahí atrás. Y no puede faltar la ya famosa prueba de frigobar. Chan, 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 chan. Tenemos 2 cervezas, 3 refrescos y 2 aguas. Como que se ve medio vacío este frigobar, Es uno de los frigobares más austeros. Pero bueno, de todos modos es como que en lo que te echas un juguito aquí en la habitación y luego ya te vas a las barras. Pero bueno, pues vamos a echarnos nuestro juguito aquí en la habitación. Sonido glorioso y... ¡ay! Austero, pero cae re bien, amigos. Con este calorón. Me antojaste. Amigos, y definitivamente esta habitación es una que nunca se nos va a olvidar porque coincidió que es 31-18. Yo cumplo años el 31 de marzo y José Luis el 18 de diciembre. Entonces, 31-18. ¡Ay, qué romántico! ¿Cómo ven, amigos? Rubí siempre buscándole significado y coincidencias a todo. Confíes en quién es como Rubí, amigos. Y pues hay varios tipos de habitaciones, pero básicamente hay como 2 categorías, las normales y las premium. Esta, por ejemplo, es premium y no hay mucha diferencia entre los precios. Por eso nosotros nos fuimos por una de estas. Las ventajas es que tienes mejor barra de bebidas, los alcoholes son mejorcitos y tienes acceso a un restaurante adicional para el desayuno. Vean ese iguanón. ¿Cómo le vamos a poner a este iguanón? ¡Freddy! No se acerquen mucho porque muerden. Amigos, pues ya nos venimos al área de la alberca. Al parecer aquí lo fuerte son las actividades porque van a empezar los aquaerobics. Es una sola alberca y está en la parte central de todo, la grandota. Y miren, por allá una de las partes favoritas, la barra en la alberca. Miren, está padre que la entrada de la alberca está como en rampita, va de poco a más. Entonces, pues como que para una silla de ruedas o incluso para los nenes que vayan caminando poco a poco. Ay, hacía falta uno de estos. Me pedí un clamato con agua mineral y José un mojito. Salud, amigos. Qué delicia. Vamos a ver qué tal la alberquita, amigos. Está haciendo un calorón. Uy, está fresquecita, pero apenas para este calor. Así con este clima, así se disfruta el agua. El agua fría. 5, 6 y 7, 8. Muévete pa' bajar el bizcocho. Algo en tu cara me fascina. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. Miren nada más, el Johnny está ahí como que pensando si se echa un chapuzón o no. Adiós, Johnny. Amigos, y nosotros reservamos este hotel por medio de nuestra agencia de viajes, Impostal Tours. Lo reservamos con anticipación y lo fuimos pagando poquito a poquito. Luego tenemos la creencia de que venir a un hotel todo incluido es imposible de pagar o muy difícil de venir, pero la realidad es que si reservan con anticipación y lo van pagando mes con mes, se vuelve mucho más fácil. Aquí les dejamos nuestras redes. Si quieren más información, mándenos un WhatsApp. Estaremos felices de ayudarles con todo lo que necesiten. Y estén muy atentos a nuestras redes porque luego salen muy buenas ofertas. Amigos, qué difícil fue conseguir un camastro. Se supone que no se pueden apartar con las toallas, pero todo el mundo apartó ya. Ni modo, mañana vamos a tener que unirnos al club y apartar desde tempranito. Ya empezaron las clases de Zumba por acá, amigos. Y vean, Rubí y su abuelito ya se unieron a la fiesta. ¿Qué tal? Ya se unió Don Rubí con otra generación. Pues ahora sí, al agua patos, le compramos este inflable a Baby Sofía para poderla meter a la alberca. Miren, ¿qué les parece su nave espacial? Chiquita. Oigan, pues normalmente en los hoteles el equipo de animación te le echa aire a los inflables, pero ahorita resulta que su bomba está descompuesta, así que le tocó a José inflarlo a puro pulmón. Entramos a la alberca y literalmente la bebé se durmió. O sea, lleva ya como 1 hora dormida en los brazos de su papá. Pero bueno, pues ya nos sirvió el inflable para dejar aquí la gorrita, el celular, los lentes. A ver si en los próximos días sí lo usa más. Directito a la barra, amigos. Miren, ya me pedí un mojito con Appleton. Acuérdense que hay que especificar la bebida, si no les dan alcohol de batalla. Aquí el mejorcito que tenemos incluido por nuestra pulsera es Appleton. Beneficios de haber pagado premium. Saludcita, amigos. Saludcita.
Y para la bebé, un shot de leche. Me sacrifico, amigos. Una hora aquí parado, ¿qué puedo hacer? Pues tomar juguitos. Ya llevo una piña colada con Appletron. Y por ejemplo, esta margarita de mango especifiqué y la pedí con tequila Patrón, el de Checo Pérez. Si no me hubieran dado alcohol de batalla. Está padre la alberca porque hay unas partes muy bajitas en donde me llega el agua hasta las lonjas y otras en donde ya me llega como hasta el cuello. Entonces hay profundidades para todas las edades. También hay varias partes así como de chapoteadero. Miren, ahí viene Rubí con todas las edades disponibles. Chicos grandes y medianos, cuidando de los tres. Pues ya nos venimos a jugar ping pong. Vamos a echar la retita con mis hermanos. Vamos a ver quién gana. Echen la quiniela, quién va a ser el más maleta. En esta esquina mi hermano y en esta esquina un papá con su bebé. Miren, para que sea equitativo, está jugando con una sola mano. 2-0, favor el papá. ¿Qué onda ahí, Ale? ¿Cómo así? Ándale, ya se está poniendo parejo esto. Uno más y... ¡Híjole, ya! Los Rodríguez son bien maletas. Ahí va la siguiente víctima. 2-1. Vas a ver, échale. Maletas. Siguiente, siguiente, por favor. ¿Algún Rodríguez que sí la arme? Bebé, ¿no estás despierta yendo como tu papá le gana a todos? Venga, Paula, limpia nuestro nombre. Y pierde. 2-0. ¡Ay! Ese estuvo bueno. Ninguno de los tres, amigos. Rodríguez maletas. Sigue duelo de maletas, así que no hay mucho que grabar, amigos. Ahorita les volvemos a grabar. Ya gané. Amigos, pues la vida, no sé por qué siempre me trae de vuelta la misma maleta. Échale. Por el orgullo de los Rodríguez tú vas. ¡Ay! Chin, me pregunta Rubí. ¡Ya gané! Le digo, sí, ya ganaste. Ya, era gol gana, entonces ya gané. ¡Ay, hija de tu... Gané. Ya me cansé ya. Traigan a su papá, debe ser mejor que ustedes. Que conste que tu hija también es Rodríguez, ¿eh? Ahora nos venimos al futbolito, amigos. Los maletas contra los buenos, que somos nosotros. Denle, que se vea. Venga, Sofi, venga, hermosa. No se vale llevarte el amuleto de la suerte. A ver, ya se atoró, ya. Se acabó el juego, amigos. Venga, equipo, chócala, hermosa. Me acabo de echar 2 golazos. 2-2, eso. Con trampas, amigos. Con trampas. ¡Ganamos! Chéquense este dato curioso de las iguanas. Pueden medir hasta 2 metros, pesar 17 kilos y su nombre proviene de una palabra indígena de la zona del Caribe. ¡Oh! Oigan, pues después de patearle el trasero a los Rodríguez, ya venimos por un juguito. Miren, esta es una avalancha de lodo, tiene vodka. ¿Qué se siente, bebé? Que te haya pateado el trasero. Me quedé sin palabras. Y último ratito en la alberquita antes de irnos a cambiar para cenar. ¡Wow! ¡Qué bonito está el cielo! Amigos, pues ya nos cambiamos, ya nos bañamos, ya nos arreglamos para ir a una de las cenas de especialidad. Hay 2 restaurantes, uno de especialidad mexicana y otro de mariscos. Los 2 requieren de reservación, nosotros no tenemos ninguna, así que fuimos a hacer la llorona para intentar entrar. Nos rechazaron del mexicano, pero sí hubo un lugar en el de mariscos. Dijimos, el no ya lo tenemos, vamos a intentarlo. Y sí, vamos a ir ahorita a las 7. Mientras tanto, ahorita aprovechando que ya casi se mete el sol, venimos a disfrutar de la vista, de la brisa, del marrecito, de la playa. Las más felices acá, Sofía. ¿Verdad, bebé? Disfruten con nosotros, amigos, escuchen el mar. Dice Rubí que quiere sentir la arena, vamos a sentir la arena. Mira, mi amor, este es el Océano Pacífico, es el más grande de todo el mundo. Hay mucha agua para allá, muchos pececitos.
Chéquense, y aquí en este preciso momento, cuando está a punto de meterse el sol, es cuando Rubí me dice: ¡saca el tripié! ¡Pon la cámara! ¡Rápido, rápido! Para tomar la foto, amigos. Y también en ese preciso momento a Sofía se le ocurre pedirle leche a la mamá. Pero bueno, qué bonito momento, qué bonito momento. El atardecer en el Pacífico mientras mi princesita le da de comer a mi mini princesita. Qué atardecer tan mágico, las nubes están espectaculares el día de hoy. Siento que se va a poner mejor. Puerto Vallarta. Ay, me morí. Amigos, ahora sí ya nos venimos a cenar. Como les decíamos, este es el restaurante de especialidad de mariscos. Nos pedimos un montón de comida. Es que todo se nos antojó, todo se ve delicioso. De entrada, por aquí tenemos un ceviche de camarón con pulpo. Este de acá es un chicharroncito de pescado. Se ve bien sabroso. De hecho, es el que más rico se ve. Esta es una ensalada de camarones rocas. Y por acá unas tostaditas de pulpo. Pues provechito, amigos. Wow, todo está delicioso. A mí me encantaron los camarones roca. José le hacía el feo, pero también le gustaron un buen. Muy rico, ¿verdad, bebé? A mí me encantó la tostada de pulpo. Está sabrosísima. Y el chicharrón de pescado, amigos, una chulada. Con guacamole y todo. Ya llegaron los platos fuertes. Estos de aquí son unos mejillones como en una salsa de chipotle. Uy, 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 se ven riquísimos. Estos son los tacos de camarón, nos los recomendó el mesero y chéquense la preparación, hasta piñita y todo, ¿eh? Y este es un filete de pescado dorado. El dorado es muy de acá del Pacífico. Vean nada más todos los ajitos ahí arriba. También se ve muy bien. Ya probamos los tres y el plato ganador fueron los tacos de camarón. Están deliciosos. Los mejillones también están muy ricos. Yo normalmente no soy mucho de mejillones, pero la salsa chipotle les dieron un muy buen sabor, están deliciosos. Y el pescado también está rico, nada más le faltaba poquita sal. Mírenla, mírenla. ¿Quién la viera comiéndose los mejillones? Es que con la salsita es como una sopa, muy deliciosa. Chuladilla. Y cerramos con broche de oro con el postrecito. Yo me pedí una tarta de limón. Y bueno, José no cierra tanto con oro porque se pidió de guayaba, algo de guayaba. Ya saben que a Rubí no le gusta la mejor fruta del universo, la guayaba. Este es un cremoso de guayaba y se ve muchísimo mejor que la tartilla de limón de Rubí. ¿Sí o no, amigos? ¿Sí o no? Me pregunto si a Sofía le va a gustar o la va a odiar. Porque yo creo que la guayaba es de esas cosas que o la amas o la odias. Hagan sus apuestas, amigos. Los postres estuvieron más o menos, amigos. La verdad estuvieron más ricos los del buffet. Como que le faltó sabor a guayaba a mi postrecito. Y no hay carajillos, pero me pedí un Baileys en las rocas. A su salud digestiva. Amigos, y todos los días a las 9 de la noche aquí en el escenario principal hay un espectáculo. El día de hoy es el show de magia. De hecho, ahí ya lo están preparando y ni modo, amigos, hoy me va a tocar ver el show a mí solito. Las nenas ya estaban cansaditas, así que fui a dejarlas a la habitación. Pues vamos a ver qué truco de magia nos hacen. Qué buen show de magia, amigos. Rubí y la bebé se perdieron del espectáculo. Pero bueno, hora de ir a dormir. Buenas noches, alegría. Buenos días, alegría. Amigos, ahorita nos vamos a ir a hacer kayak. Ahí le vamos a dejar la bebé un ratito a mi mamá. Pero bueno, antes se la dejamos bien comidita. ¡Todos a bordo! ¡Oh, qué rica agüita, amigos! ¡Qué rica agüita! Ay, pues estuvo ruda la salida, amigos. Pensé que nos íbamos a volcar, pero lo logramos. Miren, ahí viene Don Rubí, salúdenlo porque hoy es su cumpleaños.
Felicidades, Don Rubí. Happy birthday, Don Rubí. Amigos, y pues nosotros por lo general nos levantamos al amanecer para ver el sol salir desde la playa, pero de este lado, en las playas del Pacífico, lo bueno es el atardecer. El amanecer no tanto, porque pues sale por las montañas, o sea, no tenía mucho caso levantarnos a las 7 de la mañana. Pero bueno, el que madruga Dios lo ayuda. Nos venimos a las 9 de la mañana porque nos dijeron que el mar iba a estar más calmito en la mañana. Y pues ahí nos dieron varias reglas para andar por acá. Lo importante es mantenernos lejos de las rocas porque pues hay viento, entonces puede llegar a ser peligroso. Y realmente pues el recorrido que uno puede hacer es cortito, nada más podemos ir hasta este edificio, pero pues está padre ir viendo todos los hoteles a la distancia desde el mar. Y vean esto, amigos, en realidad todo esto es una bahía, de hecho hasta allá se ve la montaña. Oh. Ahí vamos a alcanzar a mi papá. ¿Qué se siente kayakear en tu cumpleaños? Dijo bien. Que como va a comer mucho el día de hoy, empezó quemando calorías, eso dijo. Oigan, amigos, no, la verdad es que sí se siente bien raro ya andar sin Sofía. O sea, ahorita es como, ay, ¿dónde está mi bebé? ¡Está mi bebé! Seguramente los papás nos entenderán. Somos papás primerizos y pues estamos muy apegados a ella. Y miren, todas estas lanchitas que se estacionan aquí enfrente de los hoteles son para hacer diferentes paseos, que a pescar, que a las islas, pues no sé, ahí ustedes pregunten. De hecho, siempre hay gente afuera de las escaleras de los hoteles preguntando si quieren hacer paseos. Y ahí está ya el guardavidas esperándonos. Está acá también locochona la entrada y la salida. Lo importante es siempre irse separado de las piedras. Ahí va mi papá, el primer valiente. Todo bien. Y vean nomás, ya la gente ya está echadita en su camastro. Por aquí se ponen tienditas como de artesanías y recuerditos. Está a gusto, amigos. Nomás que ahorita no es muy recomendado nadar porque hay medusas. De hecho, por aquí hay una que la sacó el mar. Miren esto, amigos. Esa que está ahí es una medusa portuguesa. Esa si te llega a tocar, ¡pum!, vámonos al hospital. La arena no es tan finita, está pues digamos que media. Tampoco está tan gruesa, no son piedras así. Sí se siente rico. Miren esto, dice advertencia. Puede haber cocodrilos, rayas, medusas o erizos. Ay, mamita. Para desayunar hay dos restaurantes, está el buffet y este que es a la carta, pero que solo es para los premium. Empezamos con un cafecito y una mimosa de naranja, amigos. A su salud. Y miren, hay una barra. Ya me preparé por aquí un pedacito con queso crema. Y esta es mermelada de pitaya. Y esta es como una compota de tomate, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? Salieron unos piratas por aquí, amigos. ¿Nos asaltarán? ¿Vendrán a robarse nuestro tesoro? ¡Oh, por Dios! ¡Ven aquí, come here! ¡Ya se armaron los guamazos! Ganó la Jacqueline Sparrow. Qué rica está la mermelada de tomate, amigos. Dulcecita. Ya me la acabé. Ya llegó la comida. Yo me pedí un tostado de aguacate con salmón ahumado. Se ve bastante bien, ¿eh? Está como muy gourmet. Por acá yo me pedí un guarache con salsa verde. Y vean esta chuladilla, amigos. Un pan francés con miel maple, ¿eh? Frutos rojos, ¿verdad? Frutos rojos, se ve sabroso. Oye, tu tostado se ve muy chiquito, bebé. ¿Sí vas a llenar? Sí, provechito. También está bueno el guarache, pero le faltó un poquito de sal. Y ahora sí, la estrella de la mañana, amigos. Vamos a ver qué tal el pan francés. Gruesecito y suavecito. Está bien bueno, amigos. Vamos a ver qué actividades hay el día de hoy, pero antes vamos por un juguito. Vean la fila enorme, amigos, para los juguitos. Pero no se preocupen porque ahí al fondo está la otra barra y no hay gente y no se han dado cuenta. Vamos. Miren, ¿qué les dije? Sin gente. Lo bueno de que haya dos bares en la alberca. Miren, ya me pedí un Appleton en las rocas, que es roncito. Y este por aquí nos dijeron que es una mentirosa. Es clamato con agua mineral. Miren, básicamente esta es la barra regular, amigos. Todas las pulseras tienen derecho a estas bebidas que ven aquí. Y si pagan la premium, estas son las que tienen derecho. Ya estamos hablando de una Herradura, Buchanan's, etiqueta negra, Torres 10, Absolute, Appleton, que es el que estoy tomando yo de ron. Miren, esas son las actividades del día de hoy. Como que se antoja cocina a las 2 y arco a las 3. ¿Qué dicen, amigos? Una mentirosa para la mesa 4. Gracias. Saludcita, provechito.
Vénganse, vamos a ver cómo está la playita. De entrada tenemos aquí unos camastros y unas palapitas. Y abajo tenemos otros camastros y otras palapas, ya en el mar. Miren nomás, mucho mejor los colores que en la mañana, ¿no? Hay un poquito más de sol, entonces se ve como más verdecito, más bonito. Ay, qué rico airecito acaba de llegar, mis amigos. Y realmente, aunque estemos dentro de una bahía, el mar por acá suele estar algo picado, no es tan tranquilo para nadar. Y por lo general hay bandera amarilla, eso significa que sí se puede nadar, pero con mucha precaución y bajo su propio riesgo. Pero bueno, eso no nos impide que vengamos a meter los piecitos al mar, porque la arena sí está bien rica. Hay cuidado, señorita. Digo, señora. Miren, se pueden venir a hacer castillitos de arena como los nenes de allá atrás de Rubí. Ahí va un avión, vean qué tan cerquita estamos del aeropuerto. De verdad, cada rato se ven aquí salir los aviones. Ahí viene. ¡Ah! Está bien rica, amigos. Y todos esos que ven de renta de motos acuáticas, el banana split y el paracaídas, esos no son por parte del hotel, amigos. Esos son servicios por afuera. Miren, aquí afuera también hay uno de masajitos. Está en 350 pesos por media hora, porque los de adentro del hotel está en 900. Y como era de esperarse, a la bebé en la playa le da más calor, entonces me pide mucha más leche de lo habitual. Ni modo, a la reina lo que pida. Todo el día, ayer y hoy, han dado de vaca lechera Rubí. Ahora sí aplica la de donde sea, cuando quiera y lo que quiera. Ah, ¿cómo ven a la patroncita? Alimentándole, tapándole del sol y hasta echándole aire. Híjole, ¿quién fuera Sofía? ¿Cuántos esclavos a su disposición? Miren, luego lo bueno de que haya rocas es que luego en esas partecitas pues no llega tan fuerte el agua. Por ejemplo, ya si ven cómo llega, hasta se hace espuma. Y acá como que se ve más tranquilo, de hecho es donde más gente hay. Vamos a ver si podemos meter ahí a Sofía. ¡Ah! ¡Un pez globo muerto, amigos! ¡Ah! ¡Pobrecito! Se ahogó. A ver, vamos a conocer las aguas del Pacífico. Venga, bebé, mete los piecitos. ¡Piecitos! ¿Te gusta la textura? ¡Ay, qué bonita princesita! ¿Tú también gusta? metes los piecitos? ¿Te gusta la arena, bebé? Miren, le gusta la arena de Puerto Vallarta. ¡Ahí viene el agua, ahí viene el agua! ¡Ay, qué rica agüita, qué rica arenita! ¡Ay! ¡Ay, ya llegó el agüita! Ahí va la tía con la... ¡Ay! ¿Qué te estoy diciendo, Paola? Oigan, me salió lo papá regañón que le digo a Paola de que nomás los piecitos y hasta yo de que te estoy diciendo, Paola. Ya me estoy haciendo un don, amigos. Sí, no, hombre, o sea, José se transforma, o sea, es otro, o sea, todo por su princesita. Pues bueno, amigos, intento fallido, mañana intentamos otra vez. No pasa nada. Yo no lo veo tan fallido, la verdad es que vemos que le gusta mover los piecitos en la arena. Y eso, pues me gusta ver cómo mueve los piecitos en la arena. Miren, les digo que no se puede reservar camastros, pero pues todo el mundo lo hace, amigos. La verdad, hoy sí dejamos las toallas desde temprano para no batallar como ayer. Estuvimos ayer como media hora buscando. Ya nos venimos mejor al chapoteadero, amigos. Vamos a ver si a este sí le gusta a Sofía. ¿Te va a gustar, hermosa? Qué atenta estás. ¡Al agua, patos! ¡Al agua, patos! ¡Chum! ¡Chum, chum, 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 chum! Está en esa edad en que hace sus trompetillas. Ay, miren, poquito a poquito ahí va metiendo sus piecitos. ¿Te gusta el agua, bebé? Ay, creo que tienes frío. Tienes frío, mi amor. Sofía, ¿qué piensas del agua? Ya casi se mete todo el cuerpecito, amigos. Ahora sí vamos a hacer todos los ejercicios de natación. Adelante, hacia atrás. Adelante, hacia atrás. ¡Ay, qué bonito delfincito! Va nadando por ahí. ¡Qué bonito delfincito! Pataleale, bebé, pataleale. Ya van a empezar las clases de guacamole. Vamos. Ya está bien lleno. Un exitazo las clases de guacamole. Ya le tocó a mi cuñado ser conejillo de indias. Él nos va a preparar el guacamole, amigos. El picante. Es medio rebelde. No está haciendo lo que le dicen. Que él es el chef, que él pone las reglas. Ah, bueno. A ver si le faltaba sal, pero no, sí está bien. Un poquito de cebolla. Y esta versión va a llegar mango. Y ahora un poco de ajo. Se va a hacer un guacamole tropical. Se ve bueno, se ve bueno. A ver cómo cocinan los Rodríguez.
Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿verdad? El chile nunca sobra. Nunca es suficiente chile. Quedó rico. Miren nomás, Rubí echándole más cebolla a su guacamole. Me encanta el guacamole con mucha cebolla. Eso es algo muy padre del guacamole. Ahora sí que se prepara al gusto. Si uno le quiere echar más chile, más sal, más limón, más cebolla, más jitomate, la base siempre va a ser el aguacatito. De México para el mundo. El oro verde. Con mucha cebolla, me encanta. Y hoy el invento fue con mango. Está bueno, ¿eh? Dame con cebolla. Sí le da el toque tropical el mango, ¿no? Oigan, pues ese guacamolito ya nada más nos despertó el hambre. Venimos aquí al snack. Vamos a ver qué hay, vénganse. Por aquí hay hamburguesas, hot dogs y nachos con queso. Allá al parecer hay pizzas al horno. Se ven bien, ¿eh? Y aquí todo el menjurje para que se preparen sus hot dogs, nachos y hamburguesas a su gusto. Hasta piña. Así, miren, acá están las pizzitas. Esta es mexicana, vegetariana y hawaiana. Chéquense, Rubí me preparó un hot dog y se ve bien bueno. Se me estaba haciendo agua a la boca cuando le estaba echando el chilito. Provechito. ¿Qué tal me quedó? ¿Sí me quedó bueno? Sí te quedó bien, ¿eh? Ve, hasta la bebé se le antojó, ¿ve? ¿Cómo me ve? También se te antojó, Estaba bebé. bien bueno el hot dog que me hizo tu mami, hermosa, así. Sí, mira, mira. Yo me fui por una pizzita mexicana. Tiene chorizo y chile jalapeño. Provechito. Me gusta que está delgadita. Como somos gente fit, pedimos una hamburguesa pero sin pan, amigos. La pura carne con el queso. Ahora resulta. Muy buena, ¿eh? Normalmente las hamburguesas y los hot dogs de los snacks de los hoteles están de que... Pero este sí está rico. Oigan, amigos, venimos a hacer otra actividad. Nunca habíamos visto una de estas en ningún hotel. Son clases de skincare. Vamos a ver qué tips nos dan para el cuidado de nuestra piel. Para exfoliarnos. Para que quede igual de bonita que la piel de Sofía. Miren, estos son los productos con los que vamos a trabajar, amigos. Albahaca, romero, hierbabuena, avena, hasta tequila, ¿eh? ¿Qué tal? Sal, café. ¿Es café o cacao? Cacao. Miren, aquí agarramos una jicarita, pusimos varios ingredientes junto con cacao y sal, amigos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Le vamos a echar aceite o le vamos a echar tequila? El tequila es para abrir los poros y el aceite para nutrir la piel. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Abrir los poros. Tequila. Tequila siempre es la respuesta, amigos. Aquí nos dijeron que al tanteo. Un chorrito. ¿Y qué ingredientes le pusiste? Albahaca y romero. Al final de cuentas esto es un exfoliante, amigos. Vamos a echarle salecita. Miren, se va quedando. ¿Como molcajete? Sí, sí. Para churrar bien, para extraer todos los nutrientes. Ay. Ahora vamos a hacer una mascarilla. Para la cara no se puede utilizar todo el menjurje que hizo José. Para la cara se recomienda solamente avena con aceite de oliva. Vamos a poner el aceite y otra vez a moler. Dale, duro. Está relajante esto, ¿eh? Oigan, y qué buen tip para ahorrarse una lanota en mascarillas, ¿eh? No, amigos, que me falta brazo, que no iba a acabar nunca. Acá ya mejor me están echando la mano. Se lo dejamos a las expertas. ¿Esto se puede hacer en licuadora también o de preferencia en molcajete? Se puede hacer de preferencia aquí, pues para que se vaya relajando, porque sí ayuda bastante. Es parte de- Es parte de la terapia. Ándele. Muy bien, de preferencia molerlo, pero pues si no en licuadora. Y ya también acá nos dieron el tip que si no es con aceite de oliva, lo pueden hacer con yogurt o con miel de abeja. Obviamente los productos que haces los puedes utilizar. Miren, ya venimos a dejarlos acá en la habitación porque al rato nos los vamos a poner. A ver si no nos salen ronchas. Si les gusta el ginebra, una bebida refrescante así para el calor, amigos, es el Collins. Prácticamente es un toquecito de limón, agua mineral, jarabe y gin. Pero lo pedí con Tanqueray. Acuérdense, hay que especificar porque si no les dan alcohol de batalla. Ya venimos a la actividad de tiro con arco. Miren, ya se está preparando Rubí para tirar. Va el primer tiro de Rubí. ¡Oh! Pero falló. Segundo intento de Rubí. Venga, nena, venga, nena. ¡Ay! A la izquierda. Tercera es la vencida, amigos. ¡Híjole! Ni modo. Ahí va Don Rubí, su primera vez tirando un arco. ¡Wow! ¿Es bueno o suerte de principiante? Es bueno. Segundo tiro. ¡Wow! Ahí va José.
¡Wow! Otra oportunidad. 0 puntos, amigos. Aquí los Rodríguez arrasaron conmigo. Nos desquitamos del futbolito. Sí, se están desquitando de lo demás. Guac, 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 guac. 0 puntos los dos, amigos. 0 Hoy sí nos puntos. vimos bien maletas. Qué pena, hoy que hay un chorro de gente, vean. Ni modo, nos divertimos. Oigan, y algunas actividades como el tiro con arco no la pueden hacer los pequeñines, son a partir de los 12 años, pero pues para eso está el club de niños. Esta área es a partir de 1 año de edad hasta los 12. Pueden dejar a los pequeñuelos o los pueden traer para actividades en específico. Por ejemplo, ahorita está búsqueda del tesoro. Y pues está padre porque pues hay muchos jueguitos y columpios. Miren, una paredcita como de escalar. Nuestra habitación está aquí luego. Ya dejamos a la bebé con los abuelitos y ahora vamos a jugar un poquito de voleibol. A Rubí le encanta jugar voleibol en la alberca. Véanla. Boli en la alberca, ¿Quién la reta contra unos canadienses? Rubí, José, Paola. Rubí. José, punto para sin postar. Ahí está el pan, Rubí. Acá armamos la reta con unos canadienses. Vamos 1-1. Va a ser, este siguiente juego va a ser el definitivo. A ver quién trae más. We are the champions. Ganamos, amigos. Y eso que perdimos un jugador, Rubí se tuvo que ir a dar lechita a la bebé. ¡Ganamos, equipo! ¡Ganamos! Ganamos, bebé. Miren por allá, amigos, esos son los picnics románticos. Estos no están incluidos, tienen un costo adicional, pero ¿a poco no está chido? Imagínate tú y yo sentados dándonos besitos mientras vemos el atardecer. Rubí, te estoy hablando, Rubí. Estoy siendo romántico, Rubí ya se fue a tomar la foto. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que le pida matrimonio ahí? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Hagan sus apuestas. ¿Te está gustando el atardecer, preciosa? ¿Te está gustando el atardecer, hermosa? Sí, te está gustando. Está bien bonito, ¿verdad? Y más aquí con tus papis en la playa. ¡Uy, qué preciosa! Vean eso, amigos. Qué bonitos colores, todo rosita. Por allá ya se metió el sol. La tía ahí dándole besitos a Sofía. Qué precioso atardecer. Qué bonito momento. Te amo, hermosa. Te amo, bebé. Superman. ¡Wow! Vean ese edificio que está flotando y saliendo ahí de la nada, amigos. ¿Ya lo vieron? Está gigante ese crucero. Literal, es un edificio. Es un edificio. Ahorita va a pasar por aquí enfrente, ¿no? Sí. Y está saliendo de reversa, ¿eh? ¿Qué tal? Pues ya nos bañamos, ya nos arreglamos. Hoy venimos a cenar al segundo restaurante de especialidad, que es el mexicano. Y de entrada yo me pedí una sopa de tortilla. Todo se ve súper rico. Miren, por acá es una tabla, tiene como chistorra, un tuétano. Lo bueno que somos muchos es que podemos probar de todos. Por acá hay un guacamole. Estos son sopecitos y una gringa, amigos. Pues provechito. Taquito de chicharrón con tuétano y un poco de salsa, amigos. Provechito. Está bien bueno, chulada. Miren nada más. ¿Qué tal estuvo la sopa? Ni siquiera nos dijiste. Muy rica. No te di a probar, ¿verdad? No. El sopecito de chicharrón prensado está chiquito, pero también estuvo muy rico, ¿eh? De plato fuerte yo me pedí unos tacos ahogados. Acá en Jalisco las tortas ahogadas son un platillo típico. Y justamente ahí también dan taquitos ahogados. Vamos a ver qué tal la salsita. Limón, mucho limón. Exprímele. El mero mole de Rubí, amigos. Le encantaba pedir de estos cuando vivíamos allá en Guadalajara. Provechito. No saben igual a los de puesto, pero están buenos. Por acá yo me pedí unos tacos de barbacoa, amigos, y una arrachera. Se ve descolorida porque tiene una costra de queso. Los tacos de barbacha sí están sabrosos, ¿verdad? Creo que te gané de platillo esta vez. Con consomé. Mira las caras, mira. Es que estaba repitiendo, pero definitivamente de los tres el que ganó fue la arrachera, amigos. Con una cebollita.
Miren, la que dice que no sabe igual que las de la calle, pero bien que no dejó nada. Está bueno. Y para el postre hay 3 opciones, amigos. Pastel de 3 leches, pastelito de elote. Yo me pedí unos churros y miren, viene con chocolate para chopear. Traen como azúcar y canela. Ya le robé aquí a mi hermana pan de elote con nieve de coco. También muy rico. Pero el postre ganador para mí fueron los churros. El chocolate está bien rico. Despierta, papá, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Y esta sigue bien dormida, amigos. Amigos, y hoy nos tocó una Silent Party. Básicamente es una fiesta donde todos nos ponemos audífonos. Uno le puede ir cambiando el canal y escucha a un DJ diferente. Allá están. Está muy divertido porque uno que ve desde afuera, que no trae audífonos, ve a toda la gente bailando ritmos diferentes. Dice uno, ay, estos están todos loquitos, pero no, todo el mundo trae su propio DJ. A ver, vamos a escuchar al DJ Azul. Adivinen la canción. Sweet Caroline. Oh, oh, oh. ¿Es el mismo? No, ¿No? yo ahorita estoy con un punchis. Duró poquito, literal fue media hora, pero nos divertimos. Y bueno, aquí mismo también está el bar de lobby. Cierra hasta la 1 de la mañana. Digamos que es el lugar en donde uno puede tener juguitos lo más noche posible. En este hotel no hay antro. Ahorita va a empezar el show pirata, amigos. Al parecer los piratas que vimos en la mañana solamente era como una probadita. Vamos a ver qué tal. Oigan, no teníamos como mucha expectativa del show pirata, pero estuvo muy divertido. Algo padre de los shows que hemos visto es que interactúan mucho con la gente. Eso está increíble. Descubrimos al hijo de Thor, amigos. Vénganse, amigos, antes de dormirnos venimos a metichar a la habitación de mis suegros. Órale, está bien grande. Es como una salita. Por ahí tenemos un sofá cama, una televisión gigante, primer balcón. Con permiso, buenas noches. Esta es la habitación principal. Ah, está gigante, cama king size. Allá Don Rubí con una bebé. Estos no están incluidos en la habitación. Miren, de cortesía les dejaron por aquí unos macarrones porque mis dos suegros cumplen años ahorita en marzo. Igual que Rubí. Miren nomás. Tienen 2 baños en su habitación, 2 tinas. Está bonita, ¿no? Wow. Este es uno de los 2 balcones. Tienen, casi ni se ve por la GoPro, pero estamos en el 4º piso. Tienen vista parcial hacia el mar. De hecho, por allá se ven las luces de la bahía, amigos. Y la alberca. Ahora vamos a metichar a la otra habitación de mi hermana y de mi tía. Deben de saber que Paola es muy desordenada, muy. Chan, 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 chan. Pásenle a lo barrido. Pásenle a lo tirado. ¡Córrele que se meten los zancudos! ¡Córrele! Esta es una habitación. Aquí pedimos que sean 2 camas matrimoniales. Aquí está la oficina temporal de Paola, la televisión y pues un silloncito y una pequeña mesita. Miren, ahí está Paola guardando. Anda guardando todo, ocultando la evidencia, amigos. Por acá está el baño, un lavabo y su respectiva tina, amigos. Buenos días, alegría. Amigos, hoy amanecimos y dijimos, hay que prender el jacuzzi. Me metí con la bebé y todo, estaba bien despertita, contentita conmigo. Y se la di a Rubí para ir por la GoPro. Y miren nada más, en los brazos de mami se quedó bien dormida la nena. Bueno, pues ni modo, va a tener que ser una sesión de fotos con la bebé dormida. Yo creo que la lechita y el agua la súper relajó. Ay. ¿Qué pasó? Perdón. Duérmete. Ay, qué bonita sonrisa. Nomás le duró 10 minutitos la siesta a este
bodoquito precioso. ¿Ya no tienes sueño, princesa? ¿Suficiente siesta por hoy? ¿Ya dormiste suficiente, bebé? ¡Ay, ay, qué bonito bodoquito! Ah, te levantaste porque tienes más hambre. Ah, con que sí, chamaquita. Yo creo que el agua la relajó, pero se quedó con hambre. ¡No! Se nos olvidó, amigos. Dijimos, antes de entrar al jacuzzi, vamos a usar nuestra exfoliación que hicimos en el taller de skincare. Miren, este era para el cuerpo y el de la cara, la de la avena, está ahí en el baño. ¡Se nos olvidó! ¡No! Sofía, ¿por qué no me recordaste de mis productos milagrosos, Sofía? ¿Por qué? ¿Por qué, moza? ¿Por qué no me recordaste? Amigos, pues ya vamos a desayunar al buffet. Como vieron, pues hay buffet para desayuno, comida y cena. Y en cuanto a los 2 restaurantes de especialidad, las reservaciones se hacen ya llegando al hotel. Y la buena noticia es que no hay código de vestimenta. Me encanta cuando no hay código de vestimenta, amigos. Solamente pues no hay que ir con traje de baño. Me gusta que hay platillos mexicanos, a pesar de que hemos visto muchos extranjeros. Ahorita, por ejemplo, hay un grupo muy grande de canadienses. Hay chicharrón, picadillo, chilaquiles, salsa verde, salsa roja. Muy bien, provechito. Chicharroncito directo al corazón. ¿A las arterias? Me encanta el chicharrón. Yo me serví quesadillas, chilaquiles, honguitos, tocino. No me serví nada verde para la línea, bebé. No me serví ensalada. Rubí me antojó su chicharrón, amigos, así que vamos por la segunda ronda junto con unas papitas hash brown. Y obvio, más tocino. Y pues ya de paso que estábamos aquí, pues huevito y una salchicha gringa. Y de postrecito, un pan francés, espolvoreado con coco. ¿Tú también quieres? ¿Qué tal mi receta, nena? ¿Qué tal mi receta? Bien delicioso. ¿Pruébalo? Casi igual que el de ayer, ¿verdad? Pruébalo. A ver. Está muy rico el pan. Y yo fui por un pancito, amigos. En mi rancho a este le llamamos cortado. Y hay chocolatito caliente. Abuelito, ¿qué tal la comedera estos días? Muy bien, gracias. ¿Sí ha llenado? Bastante. Ya nos venimos a la habitación a arreglar las cosas. Hay que sacar las maletas. El checkout es a las 12. Pero como tenemos pulsera premium, podemos hacer uso de las instalaciones hasta las 3 de la tarde. Y por cierto, esta vez no pedimos nada a la habitación porque sí hay servicio, pero no está incluido. Tiene un costo adicional. Oigan, como hoy empieza la primavera, están haciendo aquí un... ¿qué es? Saumerio. Una purificación. Vamos a purificar las malas vibras y el negativismo. Ahora siguen los hermanos de Rubí. Esta es purificación familiar, amigos. Ahora sigue doña Rubí y tía Rubí. Ahora sigue don Rubí y doña Rubí. Pequeño ritual de purificación gratuito por ser inicio de primavera, amigos. Aquí justamente en la entrada al spa. Todos los servicios del spa, eso sí tienen un precio adicional. Si quieren hacerse un masajito, pues ese sí cuesta. Adiós la mala vibra. Afuera la mala vibra. Aprovechando las actividades al máximo, amigos, venimos a jugar golfito. Se entra por aquí por el área de niños. Chéquense, y si les gusta el roncito, otra opción es un Miami Vice, que prácticamente es una piña colada con una fresada. Ay, cuando la pedí se veía de 2 colores, rosa con blanco. Ahorita ya se combinó. Este está bien difícil porque trae curva. Chale, chale. Va a estar bien difícil. 5. No, espérate. Ahí está. En 6 tiros. 6. No, eso es Rodríguez. 7. 8. ¿Cuántos hicieron? 6, 8 y 4. Venga, José, a ver si nos superas. ¡Oh! No me digas que la primera. Pollo en 1. ¿Qué? Yo soy la referencia. ¡Wow! Hoyo en 1, hoyo en 1, hoyo en 1, hoyo en 1. Se concentra don Rubí. Tira. Eso. 2 tiros. Venga, venga. ¡Ah! No, ya. Ahí está la papa, ahí está la papa. Según él va a ser otra vez hoyo en 1. A ver si es cierto. El trampitas blanco te dicen. Este está súper difícil. O sea, tiene que dar la vuelta como montaña rusa. Dale, dale, venga. Está bueno este tiro, venga, bebé, tú puedes. Ahí está. ¡Oh! Casi le atinas. ¡Wow! Puedes decir siempre que está difícil para que sea suerte. ¡No! ¡No!
Lo más fácil no lo pudo hacer. Y se viene el festejo. We are the champions. Nomás los Rodríguez no en este hotel, amigos, Pues ya, amigos, ya me cansé de ganar. Creo que sí, ahora sí ya va siendo hora de irnos del hotel. ¿Cómo ven? El competitivo de José. La verdad sí, o sea, él es súper competitivo. No, creo que no conozco a nadie más competitivo que él. No soy tanto, la verdad. Ay, claro que sí. Miren, también hay una caja de bateo. Funciona de 9 a 1 de la tarde. Nos falló porque venimos a esta área después de la 1. También hay por acá unas paredes de escalada. Y esta es como que una pista de bicicletas. No sé si a los niños en el Kids Club luego los hagan correr o haya triciclos, la verdad no sé. Pero está padre, está padrísimo. Oh, miren, esta sí es la verdadera señora pared para escalar, ¿Quién se anima, amigos? ¿Quién se anima? En general nos gustó que el hotel tiene bastantes actividades durante todo el día y para todas las edades, y en las noches los shows de entretenimiento que están padres, que incluyan o interactúen con la gente. En cuanto a comida y bebidas, la comida es buena a pesar de que hay muy poquitos restaurantes, pero sí tienen un buen sazón. Y las bebidas, la verdad es que sí les recomendamos más pagar la barra premium, no es mucha diferencia y las bebidas sí son mejorcitas. En cuanto a instalaciones, pues este hotel ya tiene sus años, pero hace muy poquito lo remodelaron. De hecho nos dijeron que antes el lobby estaba medio chafa y ahorita les quedó muy bonito. Yo creo que el punto débil del hotel, entre comillas, y digo entre comillas porque así están todos los hoteles de la bahía en Puerto Vallarta, es su playa, que pues prácticamente todo el año hay bandera amarilla, el mar está muy picado, pues no es muy recomendable nadar. Pero bueno, con la alberquita y el chapoteadero uno se la pasa muy bien, totalmente recomendado como un hotel familiar. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos y les decimos adiós en este árbol. Se llama tabachín y lo consideran el árbol de la familia. Está bonito porque está adornado con corazones de vidrio soplado y este columpio. ¿Qué tal? Amigos, esperamos que les haya gustado mucho este video y sobre todo que les sea de utilidad para su próxima visita. Si les gustó el video y quieren más guías como este tipo, escríbanlo en los comentarios y déjenos su like. No olviden suscribirse y compartir su video con todos sus conocidos, amigos. Y ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Sofi no quiere que se acabe el video, le hizo... Díganle adiós al mar. Vean nada más qué bonito amaneció el día de hoy. Un poco movido, pero qué chula vista para despedirnos, amigos. Y todavía más chula la vista con estas dos preciosuras. Chop,